Soy esa mujer. Mi esposo me desprecia por mi error y todo el barrio me juzga. ¿Reconoces ese momento incómodo en el que tu vida parece un anuncio de detergente, todo blanco, reluciente y con niños que nunca manchan la ropa? Pues así era mi vida, hasta que la ensucié yo misma. Y no con salsa de tomate precisamente. Me llamo Nancy, tengo 37 años y según las vecinas, soy esa mujer. Sí, la que arruinó su matrimonio, su reputación y la paz del vecindario en menos de lo que se tarda en hacer un bizcocho. Pero tranquilos, que la historia no empieza con cuernos, sino con amor o algo que se le parecía. Al inicio, perfección. Guillermo y yo éramos la pareja modelo. Si hubiese un catálogo de matrimonios felices, saldríamos en la portada, con los niños, Lucas de 9 y Sofía de 11 años, jugando al fútbol en el jardín y yo sacando galletas del horno. Guillermo era el marido ideal, ingeniero, paciente, con esa sonrisa de anuncio de dentífrico y la capacidad de encontrar calcetines perdidos en dimensiones paralelas. Yo por mi parte, era la esposa entregada, la madre abnegada y la reina de los brownies en las fiestas del vecindario. Nuestro barrio era el típico lugar donde las casas parecen cortadas por el mismo molde y los secretos se esconden peor que los regalos de Navidad. Todo el mundo se saluda, todos saben cuando compras papel higiénico y por supuesto, todos tienen una opinión sobre tu vida. Especialmente mis amigas, las autoproclamadas empresarias del Tupperware, expertas en cotilleos y en juzgar silenciosamente la cantidad de azúcar que le pones al café. Antes de Guillermo, tuve un novio, Eduardo. El típico amor de instituto, intenso, dramático y con más idas y venidas que una telenovela venezolana. Eduardo era el chico malo, el de la moto y las promesas vacías. Cuando lo dejé por Guillermo, sentí que estaba eligiendo la estabilidad sobre el caos. Spoiler, el caos es más divertido, pero también más caro en abogados. Todo iba sobre ruedas hasta que llegaron los nuevos vecinos, Alejandro y Laura. Él, guapo de forma sospechosa, de esos que parecen tener un filtro de Instagram permanente. Ella, siempre perfecta, como si hubiese hecho un pacto con el diablo para no tener ojeras. Tenían 2 hijos, igual de perfectos y repelentes, que jugaban con los míos en el parque mientras los adultos fingíamos que no nos importaba quién llevaba la mejor tarta al picnic. Alejandro y yo conectamos rápido. Demasiado rápido. Era ese tipo de persona que te hace reír incluso cuando no quieres, que te mira como si fueras la única persona en la sala, aunque estés rodeada de 50 niños gritando porque alguien ha perdido un diente. Al principio, pensé que era solo simpatía. Luego, que era una amistad especial. Después, que era una señal del universo. Finalmente, entendí que era una mala idea. Pero claro, para entonces ya era tarde. Guillermo y yo habíamos caído en la trampa de la rutina. Despertar, desayunar, llevar a los niños al colegio, trabajar, recoger a los niños, deberes, cena, Netflix y a dormir. Repetir y repetir. Y repetir. A veces nuestra mayor emoción era decidir si el viernes pedíamos pizza o pollo frito. Guillermo era feliz con esa vida. Yo, en cambio, empecé a sentir que me ahogaba en mi propia perfección. No ayudaba que las amigas del vecindario parecieran competir por quien tenía la vida más perfecta. ¿Has visto la nueva Thermomix de Marta? ¿Sabías que los hijos de Ana hablan 3 idiomas? ¿Te has fijado en que Laura nunca repite modelito? Yo asentía, sonreía y por dentro pensaba en cómo fingir una gastroenteritis para no ir a la próxima reunión de Tupperware. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, Alejandro y yo nos quedamos solos en el banco. Hablamos de libros, de música, de lo aburrido que era fingir que todo era perfecto. Me hizo reír tanto que casi se me sale el café por la nariz. En ese momento, sentí algo que no sentía desde los días con Eduardo: mariposas, nervios, ganas de hacer una locura. No pasó nada esa tarde, pero la semilla estaba plantada, y como buena jardinera del desastre, me aseguré de regarla bien. Mis padres vivían a unas calles de distancia. Siempre han sido mi red de seguridad, los que recogen los pedazos cuando la vida se rompe. Mi madre, experta en leer entre líneas, empezó a sospechar que algo no iba bien. Nancy, ¿estás bien? Te veo distraída. Yo, por supuesto, negaba todo. Mamá, solo estoy cansada. Mentira. Estaba cansada, sí, pero de vivir en una mentira. En nuestro barrio, los rumores vuelan más rápido que el wifi. Bastó con que Alejandro y yo nos riéramos demasiado juntos para que las miradas comenzaran. Las amigas del Tupperware, siempre alerta, empezaron a hacer preguntas. ¿Te llevas bien con los nuevos vecinos, verdad? ¿No crees que Alejandro es demasiado simpático? Yo respondía con ironía: sí,
Es tan simpático que debería dar clases de cortesía. O de cómo hacer que tu esposa te odie por ser demasiado encantador. Guillermo y yo empezamos a discutir más. Pequeñas cosas. La leche caducada, los deberes de los niños, el mando de la tele. Nada grave, pero suficiente para que el ambiente se volviera tenso. Yo me refugiaba en las conversaciones con Alejandro, que se volvieron más frecuentes y sí, más intensas. Un día, Laura, su esposa, me invitó a tomar café. Hablamos de todo y de nada. Me sentí culpable, pero también aliviada. Laura era amable, demasiado amable. Me pregunté si sospechaba algo. Decidí que no. Ese fue el error número 2. Todo cambió una tarde de lluvia. Los niños jugaban en casa de los vecinos. Laura salió a hacer unas compras y Guillermo estaba en el trabajo. Alejandro y yo nos quedamos solos. Hablamos, reímos, nos miramos y de repente, ese espacio entre nosotros se volvió demasiado pequeño. Nos besamos. Fue rápido, torpe, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. No voy a mentir, me sentí viva. Y también inmediatamente después, como una idiota. Pero el daño ya estaba hecho. Y como buena protagonista de una historia de Reddit, en vez de parar, decidí que lo mejor era seguir cavando el hoyo. Durante semanas, fingí que nada había pasado. Guillermo no sospechaba nada, o eso creía. Alejandro y yo intercambiábamos miradas cómplices en las reuniones del vecindario. Las amigas del Tupperware seguían con sus cotilleos, ajenas al drama que se cocinaba a fuego lento. Pero claro, en este barrio, los secretos duran menos que una oferta del Black Friday. Y así, queridos lectores, empezó mi descenso a los infiernos domésticos. Si creen que esto no puede empeorar, esperen a ver lo que pasa cuando la madre de Laura entra en escena. Spoiler, hay gritos, lágrimas y por supuesto, mucho cotilleo. Pero eso, amigos míos, es material para contarlo con calma más adelante. Porque si algo he aprendido, es que la perfección es aburrida, pero el desastre es mucho más divertido. Si el primer beso fue el principio del fin, el segundo fue el fin del principio. Como buena protagonista de drama suburbano, no tardé mucho en convertirme en la versión menos glamurosa de una villana de telenovela. Si al menos hubiese tenido una banda sonora dramática cada vez que cruzaba la calle para ver a Alejandro. Pero no, lo único que sonaba era el timbre de la puerta y mi conciencia, que tenía la voz de mi madre diciendo: «Nancy, ¿tú eres tonta o comes flores?». Después de aquel beso, Alejandro y yo establecimos una rutina digna de película mala. Mensajes crípticos: ¿te apetece un café? Significaba: tu marido está en casa. Encuentros fugaces en el parque: ¿has visto qué bien ha crecido el césped? Igual a: nos vemos en el cobertizo en 5 minutos. Y miradas que decían más que los discursos de los premios Goya. Guillermo, por su parte, seguía en su mundo de horarios, reuniones y tutoriales de YouTube sobre cómo limpiar la cafetera. A veces me miraba raro, como si intuyera que algo no cuadraba. Pero claro, ¿quién sospecharía de Nancy, la reina del brownie y las excusas creativas? Yo misma me sorprendía de mi capacidad para mentir con una sonrisa. Si existiera un premio a la mejor actriz de reparto en su propia vida, lo tendría en la repisa junto a los diplomas de los niños. Las reuniones del club del Tupperware se volvieron mi campo de batalla personal. Marta, la presidenta vitalicia, me miraba como si supiera que mi ensaladilla rusa tenía un ingrediente secreto: culpa. Ana, la del pelo perfecto, empezó a preguntarme por qué últimamente llevaba tanto labial. ¿Te has hecho algo en el pelo, Nancy? Te veo diferente. Sí, Ana, me he hecho un lío monumental, pero gracias por notarlo. Lo peor era Laura. Seguía siendo amable, pero ahora había algo en su mirada, una especie de brillo sospechoso, como si estuviera resolviendo un sudoku muy complicado y yo fuera el número que no encaja. Alejandro y yo fingíamos normalidad, pero cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar el pan, sentía que todo el vecindario lo notaba. Y la verdad, sí lo notaban. Lucas y Sofía, mis hijos, se convirtieron sin querer en los James Bond de la situación. Mamá, ¿por qué siempre quieres ir a casa de Alejandro? Mamá, ¿por qué papá está tan serio últimamente? Si los niños fueran jueces, me habrían condenado a cadena perpetua en la cárcel de la vergüenza materna. Pero yo seguía adelante, convencida de que podía controlar la situación. Porque claro, ¿cuántas veces hemos visto que eso sale bien? Exacto, nunca. La madre de Laura, doña Carmen, apareció un miércoles por la tarde, justo cuando Alejandro y yo estábamos en plena reunión de trabajo en su salón. No sé si fue el karma, la mala suerte o simplemente que las suegras tienen un radar especial para detectar infidelidades, pero allí estaba ella, con su bolso de piel y su mirada de rayos X.
Entró en la casa como si fuera la dueña del vecindario, de cierto modo lo era, y nos pilló en una pose que ni el mejor argumento de Friends podría justificar. Alejandro intentó disimular. Nancy vino a traerme una receta de brownies, dijo, nerviosamente. Doña Carmen no nació ayer. Me miró de arriba abajo y con esa voz que solo usan las madres cuando van a arruinarte la vida, soltó. Laura tiene derecho a saber esto. Y tú, Nancy, deberías tener vergüenza. Vergüenza tenía, pero se me cayó al suelo junto con mi dignidad y mi reputación. Lo que vino después fue digno de un culebrón. Gritos, lágrimas, puertas que se cierran de un portazo, mensajes de WhatsApp a la velocidad de la luz. Laura apareció en casa de Alejandro en menos de 10 minutos, con los ojos rojos y la furia de una mujer traicionada. Guillermo recibió la noticia por un amable mensaje de voz de Doña Carmen. Gracias, suegra postiza, por tu eficiencia. En cuestión de horas, mi vida pasó de mujer ejemplar a tema principal del grupo de WhatsApp del vecindario. Las amigas del Tupperware organizaron una reunión de emergencia, sin invitarme, por supuesto. Y mis hijos me miraban como si hubiera matado a su mascota. Guillermo, con esa calma que siempre le ha caracterizado, me pidió que me fuera de casa. Necesito tiempo para pensar, Nancy. Y tú también. Así que, maleta en mano y con el rímel corrido, me fui a casa de mis padres. Mi madre me recibió con ese abrazo que solo dan las madres cuando saben que la has liado pero te quieren igual. Mi padre, en cambio, se limitó a decir, ¿quieres una copa de vino? La acepté. 2 veces. En casa de mis padres, todo era igual que cuando tenía 15 años y suspendí matemáticas. Silencio incómodo, miradas de preocupación y la sensación de que el mundo se había reducido a 4 paredes y un sofá incómodo. Esa noche, tumbada en el sofá de la vergüenza, pensé en Eduardo, mi exnovio del instituto. ¿Habría acabado igual si me hubiera quedado con él? Probablemente sí, pero al menos habría tenido una moto para huir del vecindario. Me sentí sola, triste y, lo peor de todo, ridículamente humana. Porque al final, todos somos capaces de meter la pata. Solo que algunos lo hacemos con más estilo y más espectadores que otros. Y así, queridos lectores, terminó mi segunda semana como la villana oficial del barrio. Si creen que esto es lo peor que puede pasar, esperen a ver lo que ocurre cuando intentas arreglarlo todo con un acuerdo prematrimonial, 2 niños enfadados y una suegra que ahora me odia oficialmente. Aprendí que el drama nunca descansa. Y las suegras tampoco. Si alguna vez se han preguntado cómo es volver a casa de tus padres a los 37 años, se lo resumo, es como un viaje en el tiempo, pero sin la parte divertida de los 90. Mi madre me trataba como a una adolescente rebelde. ¿Has comido algo, Nancy? Seguro que no quieres que te planche la camisa. Y mi padre, como siempre, prefería comunicarse a base de silencios y vino tinto. Yo, por mi parte, me debatía entre la autocompasión y el impulso de meterme debajo de la cama y no salir hasta que inventaran la máquina del tiempo. Mi móvil era una bomba de relojería. Cada vez que vibraba, podía ser cualquier cosa. Un mensaje de Guillermo, una indirecta pasivo-agresiva de Laura, o peor aún, un meme del grupo del Tupperware con una vaca y la frase "las que se saltan la valla". Sí, amigos, la creatividad del cotilleo no tiene límites. Guillermo, fiel a su estilo, me mandó un mensaje corto y conciso. Nancy, tenemos que hablar. Mañana en casa, a las 7 de la tarde. Nada de ¿cómo estás? Ni un emoji triste. Solo la cita para una reunión que prometía ser más incómoda que una boda sin barra libre. Volver a nuestra casa fue como entrar en un museo de los horrores. Todo estaba igual, pero distinto. El olor a café, los dibujos de los niños en la nevera, mis plantas medio muertas. Guillermo nunca aprendió a regarlas, ni con tutoriales de YouTube. Me sentí como una intrusa en mi propia vida. Guillermo me esperaba en el salón, con una carpeta en la mano y esa mirada de, he hecho los deberes y tú vas a suspender. Nos sentamos cada uno en un extremo del sofá, como si el cojín del medio fuera una frontera internacional. Nancy, esto no va a funcionar así, empezó sin rodeos. No puedo confiar en ti, pero tampoco quiero que esto termine en una guerra. Guillermo, lo siento, intenté decir, pero me cortó con un gesto. No quiero disculpas, quiero soluciones. Por los niños sobre todo. Y ahí, amigos, empezó la negociación más surrealista de mi vida. Si alguna vez han visto La Guerra de los Rose, imagínenlo, pero con menos glamour y más facturas de luz eléctrica. Guillermo, que siempre fue más de Excel que de poesía, había preparado una lista de condiciones. Custodia compartida, horarios de visita, reparto de gastos, y por supuesto, la división de bienes. Te propongo esto. Tú te quedas con el coche, yo con la casa. Los niños estarán una semana con cada uno.
Y si quieres, puedes llevarte la cafetera. La cafetera. Mi premio de consolación. ¿Y nosotros? Pregunté, con la esperanza de que aún quedara algo de nosotros en la ecuación. Nosotros, Nancy. Ya no existimos. No después de esto. Dramático. Sí, pero no le faltaba razón. Acepté el acuerdo porque pelear solo habría hecho más daño a todos. Y en el fondo, sabía que era lo justo. Aunque sinceramente, perder la casa y quedarme con la cafetera me parecía el colmo de la ironía. Explicarles a Lucas y Sofía que mamá y papá ya no iban a vivir juntos fue sin duda lo peor de todo. Sus caras, mezcla de confusión y tristeza, me rompieron el corazón en 1000 pedazos. ¿Es por culpa de Alejandro?, preguntó Sofía, con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños. No, cariño. Es culpa mía, por no saber hacer las cosas bien. No sé si me creyeron, pero al menos no me odiaron. O no mucho. Lucas solo pidió una cosa. ¿Puedo llevarme la Play a casa de los abuelos? Prioridades, hijo. Prioridades. Si piensan que la historia terminó ahí, se equivocan. El vecindario era un hervidero de rumores. Las amigas del Tupperware me evitaban como si tuviera la peste. Marta incluso cruzó la calle para no saludarme. Ana me mandó un mensaje. Espero que estés bien. Si necesitas algo, bueno, ya sabes. Traducción. No vengas a las reuniones hasta nuevo aviso. Laura, por su parte, se convirtió en la mártir oficial del barrio. Todo el mundo la abrazaba, le llevaba tartas y le ofrecía ayuda con los niños. Alejandro desapareció del mapa. Dicen que se fue a casa de su hermano, pero yo sospecho que se escondió en el sótano con una caja de cervezas y una suscripción a Netflix. Esa noche de vuelta en casa de mis padres, me miré al espejo y apenas me reconocí. ¿En qué momento pasé de ser la madre ejemplar a la protagonista de un drama de sobremesa? Porque nadie te avisa de que los errores pesan más cuando tienes 37 años y 2 hijos. Pero en medio del desastre, aprendí algo. La perfección es una mentira, y la vida al final, es una sucesión de meteduras de pata con algo de suerte entre medios tiempos. Mi consejo: si alguna vez sientes la tentación de besar a tu vecino, asegúrate de que su suegra no tenga llaves de la casa. Y sobre todo, nunca subestimes el poder destructivo de un grupo de WhatsApp. Hay una etapa en la vida de toda persona divorciada que nadie te cuenta. Esa en la que, por el bien de los niños, acabas compartiendo techo con tu ex durante unas semanas. Es como un reality sin premios y con más discusiones sobre quién se ha acabado el papel higiénico. Después del acuerdo y de unas noches en casa de mis padres, donde por cierto, descubrí que mi madre ronca más que mi padre, Guillermo y yo decidimos, hasta que encontrara un piso, lo mejor era que yo volviera a casa. Por los niños, claro. Siempre por los niños. La convivencia era peculiar. Guillermo y yo nos movíamos por la casa como dos gatos que se toleran pero no se soportan. Había reglas no escritas. Nada de hablar de lo nuestro. Nada de mencionar a Alejandro, ni a ninguna persona con nombre que empiece por A. Nada de discutir delante de los niños. Y lo más importante, nada de tocar la cafetera. Ese era mi territorio. Los desayunos eran un ejercicio de diplomacia internacional. Guillermo leía el periódico, yo preparaba el café, con un nivel de perfección que rozaba la obsesión, y los niños hacían preguntas incómodas. ¿Mamá, vas a volver a casa de los abuelos? ¿Papá, por qué no le das un beso a mamá? ¿Podemos desayunar pizza? Las respuestas eran, en orden, no lo sé, porque los adultos a veces se pelean y solo si quieres que la abuela te mire mal toda la semana. Por las tardes, Guillermo y yo nos turnábamos para recoger a los niños y llevarlos a sus actividades. El resto del tiempo, cada uno en su rincón, él viendo documentales de trenes, yo leyendo novelas de misterio y preguntándome si la protagonista también había arruinado su vida por un vecino guapo. La noticia de nuestra convivencia civilizada corrió por el barrio como la pólvora. Las amigas del Tupperware apostaban cuánto duraríamos antes de matarnos. Marta, la reina del cotilleo, me paró en la calle. ¿Cómo lo llevas, Nancy? Debe de ser duro. Bueno, al menos la cafetera es mía, respondí, con mi mejor sonrisa irónica. Laura, por su parte, me ignoraba olímpicamente. A veces la veía en el parque, rodeada de madres solidarias, como si fuera la virgen de las desgraciadas. Alejandro seguía desaparecido. No sé si me dolía más su ausencia o el hecho de que nadie pareciera echarle de menos. En medio de todo, Lucas y Sofía demostraron una madurez que ya quisiera yo. Se adaptaron a la nueva normalidad con una facilidad pasmosa. «Mamá, ¿puedo dormir hoy en tu cama?», preguntó Sofía una noche. «Claro, cariño. ¿Y mañana en la de papá?». «Por supuesto». Me di cuenta de que a pesar de todo, los niños solo necesitan amor y seguridad. El resto,
Por mucho que nos empeñemos es accesorio. Una noche después de cenar, Guillermo y yo coincidimos en la cocina. Hubo un silencio incómodo, de esos que solo se rompen con frases absurdas. ¿Quieres un café?, pregunté por costumbre. Gracias, pero prefiero té. ¿Desde cuándo tomas té? Desde que el café me recuerda a ti. Golpe bajo. No supe si reír o llorar, así que opté por lo de siempre, sarcasmo. Bueno, al menos no te recuerda a Alejandro. Nancy, por favor. Y ahí quedó la conversación. Nada de reconciliaciones ni de peleas épicas. Solo dos adultos cansados intentando sobrevivir al desastre que habían creado. Decidí que era hora de buscar mi propio espacio. Recorrí portales inmobiliarios, visité pisos diminutos con vistas a patios interiores y negocié alquileres con caseros que parecían salidos de una novela de Stephen King. Al final encontré un apartamento pequeño pero acogedor, a unas calles de la casa familiar. Cuando se lo conté a Guillermo, asintió en silencio. Creo que es lo mejor, Nancy. Sí, yo también. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo un acuerdo tácito de que, a veces lo más sano es poner distancia. Por los niños, por nosotros y sobre todo, por mi salud mental. El día que me mudé, los niños me ayudaron a llevar cajas. Sofía puso una pegatina en la puerta, casa de mamá. Lucas trajo la Play, prioridades ya saben. ¿Estás triste, mamá?, preguntó Sofía. Un poco, cariño, pero también estoy contenta. Es un nuevo comienzo. Y así, con la cafetera bajo el brazo y el corazón hecho trizas pero un poco más ligero, empecé mi vida de mujer divorciada, madre a tiempo completo y, según el vecindario, la mayor fuente de entretenimiento desde la llegada de Netflix. ¿Listos para el siguiente desastre? Porque créanme, esto solo acaba de empezar. Mudarse sola después de años de matrimonio es como estrenar una serie nueva. Al principio no entiendes nada, los personajes secundarios son raros y la trama parece escrita por alguien con resaca. Pero como buena protagonista de mi propio drama, decidí que si la vida me daba limones, los usaría para limpiar la nevera, porque el vodka ya me lo había acabado en la mudanza. La primera noche en mi nuevo piso fue gloriosa y deprimente a partes iguales. Por un lado, nadie me preguntó dónde estaba la camisa planchada ni me pidió ayuda con los deberes de matemáticas. Por otro, el silencio era tan espeso que podía cortarse con una navaja. La cafetera, mi fiel escudera, fue la primera en instalarse. Si iba a llorar, al menos que fuera con café recién hecho. La soledad tras el divorcio es real, y no viene sola. Trae nostalgia, tristeza, y una extraña sensación de haber sido expulsada de un club exclusivo sin derecho a apelación. De repente, los días de custodia compartida se convirtieron en un máster acelerado de autoconocimiento. ¿Quién era yo sin Guillermo, sin los niños, sin el grupo de WhatsApp de madres que ahora me ignoraba con la elegancia de una reina británica? Decidí que no iba a dejarme arrastrar por el drama, al menos no todos los días. Así que, siguiendo los consejos de Google y de mi madre, empecé a crear nuevas rutinas. Me apunté a clases de yoga, donde descubrí que mi flexibilidad es inversamente proporcional a mi capacidad para recordar contraseñas. Volví a leer novelas de misterio, aunque ahora los crímenes me parecían menos graves que dejar la lavadora puesta toda la noche. Me obligué a salir a caminar, aunque solo fuera para espiar a los vecinos y comprobar si Alejandro había vuelto del exilio autoimpuesto. El truco, según dicen los expertos, es llenar el tiempo con cosas que te hagan bien, aunque al principio no te apetezca ni levantarte de la cama. Y por supuesto, evitar caer en la tentación de buscar un sustituto de Guillermo en Tinder o en el supermercado. Un día, mientras intentaba no llorar en la sección de congelados, me topé con Clara, la vecina del tercero, que acababa de pasar por un divorcio express. Me invitó a unirme a su club de las divorciadas, un grupo de WhatsApp donde el drama es obligatorio, pero las lágrimas son opcionales. Allí descubrí que no estaba sola. Todas teníamos historias de exmaridos, suegras vengativas y repartos de bienes surrealistas. Entre risas, memes y alguna que otra confesión digna de reality, aprendí que la vida después del divorcio puede ser extraña, pero también liberadora. Por primera vez en años, podía decidir qué cenar, qué ver en la tele y, lo más importante, cuándo poner la lavadora, aunque siguiera olvidando tender la ropa. Cuando llegaban los días de custodia, el piso se llenaba de vida, risas y peleas por el mando de la tele. Lucas y Sofía, adaptables como solo los niños saben ser, se acostumbraron a la casa de mamá y a la casa de papá. ¿Sabes, mamá? Aquí huele diferente, me dijo Sofía una noche. Es el olor de la libertad, cariño. O de la pizza congelada, no estoy segura. Intenté mantener la normalidad, deberes, cenas, cuentos antes de dormir. Pero también aproveché para enseñarles que los cambios, aunque duelan, pueden ser el principio de algo bueno.
Y que pase lo que pase, la cafetera siempre estará con nosotros. Poco a poco, el escándalo fue perdiendo fuerza. Marta, la reina del Tupperware, volvió a saludarme, eso sí, con la misma sonrisa falsa de siempre. Laura seguía en modo mártir, pero ya no me miraba como si fuera la peste. Incluso Alejandro apareció un día en el parque, más flaco y con cara de haber visto demasiadas series malas. Nos saludamos con un gesto, como dos exiliados que han sobrevivido a la misma guerra. Una noche, después de dejar a los niños con Guillermo, me senté en el sofá, encendí una vela y me serví una copa de vino. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de llorar ni de llamar a nadie. Solo estuve ahí conmigo misma, disfrutando del silencio. Quizá la soledad no sea tan mala. Quizá después de todo, esta nueva vida tenga algo de emocionante. O al menos, de menos drama. Y así entre yoga, pizza y café, empecé a reconstruirme. No era la Nancy de antes, ni la Nancy del escándalo. Era una versión nueva, más libre, más irónica y sobre todo, más dueña de su propia historia. Si algo aprendí tras semanas de independencia forzada es que la vida de divorciada es una sucesión de pequeñas victorias y derrotas, como encontrar una oferta de 2x1 en croquetas o descubrir que tu ex ha aprendido a peinar a tu hija mejor que tú. Una tarde de viernes, cuando el aburrimiento amenazaba con devorarme viva, recibí un mensaje inesperado de Eduardo, mi exnovio de la adolescencia. Sí, ese Eduardo, el de la moto, los poemas malos y las promesas de amor eterno que duraron lo mismo que una batería de móvil viejo. Hola Nancy, me he enterado de lo tuyo. Si quieres tomar un café y reírnos de la vida, avísame. Mi primera reacción fue reírme, y no poco. Pero después pensé, ¿por qué no? Si algo me enseñó el escándalo del vecindario es que a estas alturas, el ridículo ya no me asusta. Así que quedé con Eduardo en una cafetería cutre, de esas con servilletas de papel y camareros que parecen odiar la vida. La cita fue un desfile de anécdotas absurdas, risas nostálgicas y por supuesto, la confirmación de que las segundas partes nunca fueron buenas. Eduardo seguía siendo encantador, pero ahora tenía menos pelo y más barriga. Y yo por primera vez, me sentí mayor, pero también más libre. Como si el universo quisiera ponerme a prueba, la madre de Laura, doña Carmen, terror de infieles y azote de vecinas descarriadas, decidió visitarme. Apareció en mi puerta con una tarta de manzana y una mirada que podía partir diamantes. Nancy, vengo a decirte algo. No te odio. Bueno, un poco sí, pero menos que antes. Todos cometemos errores. Solo espero que hayas aprendido la lección. Me quedé tan sorprendida que casi le invito a pasar. Pero preferí no tentar a la suerte. Acepté la tarta, le di las gracias y prometí, mentalmente, no volver a besar a nadie que viva a menos de 100 metros de mi casa. Un sábado cualquiera, mientras paseaba por el parque con los niños, me crucé con Alejandro. Seguía guapo, pero ahora tenía ese aire de, he sobrevivido a una tormenta y solo quiero paz. Nos miramos, sonreímos y por primera vez, no sentí ni nervios ni culpa. Solo un poco de pena por todo lo que habíamos perdido. Hola Nancy. Hola Alejandro. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. ¿Y tú? Igual. Nos reímos. Hablamos de los niños, del vecindario y de lo absurdo que había sido todo. No hubo reproches ni disculpas. Solo dos personas que por fin, habían aprendido la lección. Nos despedimos con un apretón de manos y la promesa tácita de no volver a complicarnos la vida mutuamente. Con el tiempo, la vida empezó a parecerse menos a un drama de sobremesa y más a una comedia romántica de bajo presupuesto. Los niños se adaptaron a la rutina de dos casas, Guillermo y yo aprendimos a ser padres civilizados y el vecindario, aunque nunca olvidó del todo, al menos dejó de mirarme como si fuera una atracción de feria. Incluso el club del Tupperware me readmitió, aunque ahora me tocaba llevar los postres. Desconfían de mis ensaladillas, por razones obvias. Empecé a salir con amigas, a reírme de mis propios errores y a disfrutar de mi libertad. Descubrí que la dignidad, aunque maltrecha, es recuperable. Y que a veces, la mejor manera de sobrevivir es tomarse la vida con humor, mucha ironía y, por supuesto, litros de café. Una noche mientras veía una serie mala y cenaba pizza en el sofá, me di cuenta que pese a todo, estaba bien. No perfecta, no feliz todo el tiempo, pero sí en paz. Y eso, después de tanto drama, ya era mucho. Así que, si alguna vez se encuentran en medio de un escándalo vecinal, recuerden, la vida sigue, la dignidad se recompone, y con suerte la cafetera nunca os abandona. Hay algo que nadie te cuenta sobre los finales, nunca llegan como los imaginas. No hay música épica, ni fuegos artificiales, ni discursos emotivos bajo la lluvia. A veces, el final es tan sencillo como sentarte en tu sofá,
mirar alrededor y darte cuenta de que por fin, todo está en su sitio. O al menos, lo suficientemente ordenado como para no tropezar cada vez que vas a la cocina. Un martes cualquiera, Guillermo y yo firmamos los papeles del divorcio. Sin lágrimas, sin reproches, sin dramas. Solo dos adultos que después de todo, habían aprendido a quererse de otra manera, con distancia, respeto y un acuerdo tácito de no volver a hablar de Alejandro nunca más. Suerte, Nancy, me dijo Guillermo, con esa sonrisa triste que tanto conocía. Igualmente, Guillermo. Cuídate mucho. Salí del juzgado con la sensación de haber dejado una mochila de piedras en la puerta. No sentí alivio inmediato, ni alegría, ni tristeza. Solo una extraña paz, como cuando acabas un libro que te ha hecho sufrir pero también crecer. La rutina se instaló en mi nueva normalidad. Los niños iban y venían, cada vez más adaptados a la vida de dos casas, dos horarios y dos versiones de la pizza del viernes. Mis padres, después de meses de tensión, volvieron a tratarme como una adulta, más o menos. Y el vecindario, aunque seguía siendo un nido de cotillas, me permitió volver a las reuniones del Tupperware. Eso sí, ahora me tocaba llevar el hielo, que es lo único que no puede estropearse. Alejandro y Laura, por su parte, se convirtieron en dos fantasmas educados. Saludos cordiales, sonrisas de compromiso y el acuerdo tácito de no compartir más que el saludo en el parque. Laura incluso, me dedicó un día una media sonrisa. No sé si era perdón, resignación o simplemente cansancio, pero lo acepté como una señal de que la vida seguía. El grupo de WhatsApp de las divorciadas se convirtió en mi refugio. Allí aprendí que todas, absolutamente todas, tenemos una historia absurda, un ex inolvidable, por las razones equivocadas, y una suegra que podría ganar una guerra con una mirada. Compartimos memes, consejos y muchas risas. Porque si algo aprendí de todo esto es que la risa es el mejor pegamento para las vidas rotas. Un sábado, después de dejar a los niños con Guillermo, me fui sola al cine. Compré palomitas, elegí la película tonta y me senté en la última fila. Por primera vez en mucho tiempo, disfruté de mi propia compañía. Sin remordimientos, sin culpas, sin miedo al que dirán. Esa noche en casa, abrí la nevera y me preparé una cena digna de una reina. Queso, vino y chocolate. Me senté en el sofá, miré la cafetera, sí, sigue conmigo, y brindé por mí misma. Por haber sobrevivido, por haber aprendido, sobre todo por haber recuperado la capacidad de reírme de todo. Si has llegado hasta aquí, querido lector, permíteme darte un consejo. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo al escándalo. Los errores son inevitables, las caídas también, pero lo importante es levantarse, sacudirse el polvo, o el cotilleo, y seguir adelante. Y si puedes hacerlo con una buena taza de café y una sonrisa irónica, mejor que mejor. Porque al final, el verdadero final feliz no es volver a la perfección, sino aprender a disfrutar del caos.